Saludos Cuscatlecas y Cuscatlecos, les habla RV-A. Y bueno, esa A me identifica como ateo. Los tatuajes. Actualmente los tatuajes se han vuelto algo muy habitual de ver, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Y Latinoamérica todavía mantiene cierta reserva hacia las personas tatuadas y no es para menos. Se tiende a pensar mal de una persona que tiene algún tatuaje en su cuerpo. Y muchas veces también se tiende a asociar a una persona tatuada con aspectos como que ha estado en prisión, o bien es asociada con actos delictivos, o bien que la persona es un delincuente. Aparte, como siempre, es un tema que tiene relación con la religión. En nuestro medio sería el cristianismo y judaísmo, que nunca ha visto con buenos ojos que las personas impriman algún dibujo en su cuerpo. Aún así, podemos apreciar que muchos famosos, ya sean de algún deporte como el boxeo, fútbol, básquetbol o actores de series y películas, muestran con mucho orgullo sus tatuajes y esto tiene algún grado de influencia en las personas que los admiran. Incluso podemos ver tatuajes en películas o series animadas. Un tatuaje es una modificación temporal o permanente del color de la piel en el que se crea un dibujo, una figura o un texto y se plasma con agujas u otros utensilios que inyectan tinta o algún otro pigmento bajo la epidermis de una persona. Bueno, ya todos sabemos lo que es un tatuaje, pero no está de más colocar el concepto. La Polinesia es aparentemente la región del mundo que posee la tradición tatuadora más amplia. Las tribus de la Polinesia utilizaban el tatuaje como una ornamentación corporal, sin que por ello estos pierdan su fuerte sentido comunal. En Egipto, eran sobre todo las mujeres quienes se tatuaban. Se les confería al tatuaje funciones protectoras y mágicas. El carácter sobrenatural del tatuaje no fue exclusividad de Egipto. Muchas culturas les otorgaban este poder a los tatuajes. Lo relacionaban mucho con las deidades y con la protección. En Norteamérica, los indígenas utilizaban los tatuajes como parte del ritual de paso. Cuando una persona pasaba de la pubertad a la adultez, se la tatuaba con el fin de proteger su alma. Sin embargo, esto no era la única utilización ritual que se hacía del tatuaje en esta región del mundo. En América Central, mi bella Centroamérica, las tribus utilizaban los tatuajes a modo de conmemoración de los caídos en batalla y como forma de adoración de los dioses. En Siberia, los restos de 2500 años de antigüedad en Altai parecen revelar que los tatuajes estaban reservados para la jerarquía en algunas tribus nómadas siberianas. Podemos apreciar que los tatuajes han acompañado a la humanidad desde hace mucho tiempo con distintos usos y significados. Ahora, las razones por las que gusta mucho un tatuaje son diversas. De hecho, yo quise hacerme un tatuaje en algún momento de mi vida. Entre estas razones podemos mencionar que un tatuaje representa algo diferente para cada persona. Cuando observamos nombres plasmados en la piel de alguien, podemos presuponer que la referencia es hacia un ser querido o un ser amado, alguien que fue o es importante para esa persona, o puede ser el nombre de alguien por el cual esta persona siente una enorme admiración. También hay tatuajes que expresan una ideología o bien una frase con la que esta persona se identifica. En fin, es una forma de expresión o de identidad entre muchos otros aspectos. Ahora, entrando un poco más de lleno, en primera instancia la decisión de portar un tatuaje en el cuerpo es una decisión de cada individuo debe valorar y en este caso simplemente se abordarán los probables problemas que se puedan tener al momento de tomar la decisión de hacerse un tatuaje en el cuerpo, es decir, que se deben de considerar varios aspectos, así que sin más vamos a comenzar. Primer punto que se debe mencionar y que en definitiva no lo podía dejar fuera y es, ¿se le está permitido a los cristianos tatuarse? Y la respuesta es contundente, no. Veamos el porqué. Como mencionamos anteriormente, actualmente podemos ver a muchos deportistas y para ser más específicos futbolistas que han expresado su creencia o su pertenencia a la creencia en el Dios cristiano. Muchos de ellos incluso pertenecen a alguna religión. Lo curioso del caso es que o bien muchos cristianos ignoran que se les está prohibido hacerse tatuajes o perforarse el cuerpo, o simplemente no les importa, cosa que es una contradicción en toda regla.
Los tatuajes generalmente han sido un aspecto muy controversial para la religión y la pregunta sobre lo que la Biblia dice acerca de los tatuajes es recurrente. Los tatuajes según la Biblia son satánicos. Es lo que perfectamente se puede apreciar cuando se leen las escrituras. La Biblia condena los tatuajes de forma muy clara, de modo que hacerse un tatuaje va en contra de la palabra de Dios. Y todas las personas adeptas al cristianismo o judaísmo saben que todo aquello que se considera satánico va en contra de Dios. En resumen, hacerse un tatuaje es satánico y lo que es curioso aún, admirar a alguien que tiene impreso un tatuaje también tendría que ser considerado un pecado. Ahora recuerden que esto es según las normas del cristianismo. Un pasaje de la Biblia dice lo siguiente: Levítico capítulo 19 versículo 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Este versículo nos indica de forma muy clara que a los cristianos no se les está permitido un tatuaje, es decir, que el mismo Dios no quiere rasguños en el cuerpo ni ningún tipo de señal en él. Recuerda que la Biblia también dice que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Algunas traducciones más modernas incluso utilizan otros términos más contundentes como cortadas o perforaciones en lugar de rasguños o bien símbolos. Incluso otras directamente dicen tatuajes en lugar de señal. La Biblia es el conjunto de libros canónicos mediante el cual se transmiten los pensamientos de Dios según los creyentes del judaísmo y el cristianismo. Pero muchos de ellos llevan tatuajes y al ser confrontados ante esta escritura suelen señalar que se trata solo del Antiguo Testamento. Lo extraño resulta en comprender del por qué sí aceptan los 10 mandamientos y muchas otras cosas del mismo Antiguo Testamento. Tal parece que depende de la conveniencia, pero bueno. El punto que podemos indicar aquí es que la Biblia condena los tatuajes y hacerse un tatuaje es un pecado. Y es otra de las contradicciones que podemos ver en cristianos que se tatúan el cuerpo. Si un cristiano dijese que está bien tatuarse, entonces se indica que simplemente se debe de ignorar este versículo, lo que abre la puerta a pensar por qué no se podrían ignorar otros pasajes bíblicos. En fin, veamos ahora otros aspectos de tatuarse. ¿Los tatuajes nos perjudican para encontrar un empleo? Hay que ser un poco realistas con esta parte. En alguna ocasión, ¿has pensado lo que piensan los demás si te haces un tatuaje que sea visible? Como lo mencionamos, la gente tiende a asociar los tatuajes con un estilo de vida rebelde o bien, como se dice, bohemio o despreocupado, es decir, a tener un mal concepto de la persona que se tatúa. A pesar que esto no es así, no podemos ignorar la existencia de este prejuicio. Sin dudas, la primera conclusión es que los tatuajes son un obstáculo a la hora de conseguir un empleo porque representan todas las etiquetas que nombramos anteriormente. Y justamente lo que buscan las empresas es la imagen totalmente opuesta. Deben buscar una persona que nos inspire sentido común y que sea capaz de respetar las normas. Ahora, el tipo de tatuaje tiene una cuota importante aquí. No es lo mismo un tatuaje que se puede llegar a cubrir o que está en un lugar poco visible, o uno que es inevitable observar por sus magnitudes o contenido de alto voltaje. Las empresas recaen mucho en esto, sobre todo cuando el trabajo se basa en la atención al público, ya que hay tatuajes que pueden generar incomodidad o malestar en algunos clientes. Los tatuajes hechos de muy mala calidad se asocian inevitablemente al ámbito penitenciario, son prácticamente una negativa inmediata de la empresa. Una encuesta arrojó que entre dos empleados de iguales condiciones, es decir, que tenían la misma hoja de vida, las mismas capacidades y conocimientos, con la diferencia de que uno tiene tatuajes y el otro no, la mayoría elige al que no tiene. Y aunque esto sea injusto y lamentable que tengamos que ocultar nuestras expresiones personales solo por el que dirán, lo debemos considerar y pues así es la vida. Ahora veamos los riesgos de la salud si se decide hacerse un tatuaje. Se sabe que estadísticamente son contadísimos los casos de personas que han tenido inconvenientes por tatuarse, pero es necesario tener claro todo el panorama antes de hacerse uno. Veamos algunos de ellos. Infecciones. Si se utiliza un equipo mal esterilizado, a pesar de que las agujas sean nuevas, puede conllevar el riesgo de contraer enfermedades por contaminación de la sangre, por ejemplo hepatitis B y C, así como tétanos. Esta es la razón por la cual no permiten que una persona pueda donar sangre hasta que hayan pasado de 6 a 12 meses desde su último tatuaje. Reacciones alérgicas. Si bien las reacciones alérgicas a los pigmentos de los tatuajes son poco frecuentes, pueden aparecer aún
años después de tatuarse. Se manifiestan con una comezón muy intensa y con un enrojecimiento de la piel. Esto suele ocurrir con las tintas de colores rojo, verde, amarillo y azul. Granulomas. En algunas ocasiones pueden aparecer granulomas por tatuarse. El granuloma es una reacción natural a la presencia de los pigmentos del tatuaje, ya que el cuerpo intenta protegerse de agentes extraños creando una masa de células inmunes. Queloides. Los queloides son un tipo de cicatrices que se forman en la piel luego de que ésta ha sufrido una lesión cutánea y que pueden crecer y extenderse si no son tratadas a tiempo. No solo pueden producirse en casos de tatuajes, sino que también es uno de los riesgos de hacerse un piercing. Problemas con las resonancias magnéticas. Hay pocos casos de personas con tatuajes que se han sometido a resonancias magnéticas y han manifestado ardor e inflamación. Asimismo, se ha especulado con que determinados pigmentos pueden alterar los resultados de las imágenes, disminuyendo la eficacia del diagnóstico. ¿Los tatuajes pueden producir cáncer? Los médicos tienen razones para creer que sí. Veamos. Existen infinidad de diseños de tatuajes con sus múltiples formas y colores. Precisamente en el color estaría el factor de riesgo de contraer cáncer, dicen los médicos. La razón es que las tintas utilizadas para pintar un tatuaje pueden contener elementos tóxicos que podrían llegar a causarnos cáncer de piel. Los elementos tóxicos serían el cobalto, aluminio, sulfuro de mercurio, plomo, cadmio, cromo, níquel y titanio. Algunos de estos elementos a menudo están presentes en las tintas para tatuar de color azul y rojo. Los médicos aclaran que la presencia de estos elementos tóxicos en la tinta de tatuaje no desencadena de forma directa el cáncer, es decir, el haber sido tatuados con una tinta tóxica no es motivo suficiente para desarrollar en algún momento de nuestras vidas cáncer de piel. Para que el cáncer de piel aparezca, tiene que producirse la unión de múltiples factores como la exposición a la luz solar y cámaras solares, la existencia de antecedentes familiares y personales, la edad y el sexo, el color de la piel, ciertos tipos de medicamentos, además de la tinta tóxica. Ahora, ¿cómo podemos saber si la tinta que usaron para hacer tu tatuaje es tóxica? La respuesta nos la da un propietario de una tienda de tatuajes que dijo: un profesional solo utilizará tintas orgánicas. Las mejores tintas son importadas de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Algunas tintas chinas disponibles a precios baratos en el mercado podrían ser perjudiciales. En otras palabras, si un tatuador es un profesional que utiliza materiales de calidad, no tendrías de qué preocuparte. Otras recomendaciones que hacen los médicos a quienes piensan en tatuarse es el no hacerlo sobre lunares y entre las costillas medias y los hombros superiores. Además, aconsejan elegir un lugar higiénico donde las agujas estén debidamente esterilizadas. Recuerda, los tatuajes no producen cáncer por sí mismos, pero si la tinta con la que están hechas tenía elementos tóxicos y estás expuesto a múltiples factores de riesgo, te aconsejaría hablarlo con tu médico. ¿La tinta para tatuajes puede envenenar la sangre? Es importante tener en cuenta que un tatuaje o una perforación implica una herida en la piel, por lo que el riesgo de infección siempre está latente. Esto no implica que pueda surgir una enfermedad sistemática, ya que si se toman todas las precauciones y se utilizan los materiales adecuados, la tinta de tatuajes no debería causar ningún tipo de daño. Lo que se denomina como envenenamiento de la sangre es una infección que logra traspasar el torrente sanguíneo y causar una enfermedad generalizada, es decir, que no solo hay daño en la piel, sino otros síntomas, por lo que las medidas de cuidado siempre deben estar presentes para evitar esta clase de consecuencias. ¿Cómo cuidar tu nuevo tatuaje? Sabemos que si no se cuida un tatuaje de la forma correcta puede causar dermatitis e infecciones que alteran la piel, pero también, dependiendo de las condiciones, se pueden generar otro tipo de enfermedades que pueden comprometer tu salud. Una infección de la piel por un tatuaje puede ser causada por un mal manejo de la limpieza del mismo, tanto por parte del tatuador como de quien se hace el tatuaje. Pero las enfermedades que nombramos anteriormente se pueden transmitir principalmente por un mal trabajo del tatuador al usar agujas recicladas u otros materiales no esterilizados. Para evitar la aparición de un envenenamiento de la sangre por un tatuaje se deben seguir ciertos consejos, como la limpieza de la zona tatuada, cubrir el tatuaje con telas suaves y el uso de cremas cicatrizantes y antibacteriales. Se debe asegurar elegir al mejor tatuador que siga las normas de esterilización y use materiales de calidad. Así podrás estar seguro de evitar el riesgo de infección de enfermedades por el uso de elementos no adecuados.
Si te tatuaste y aparecen síntomas que indican una infección, no tardes en ir a visitar a tu médico, pues con una rápida intervención puedes evitar una infección en la sangre que pueda generar graves consecuencias. Como una reflexión final de mi parte, voy a expresar mi postura con respecto a este tema. Mi recomendación muy personal es la de no hacerse tatuajes en el cuerpo. A mi ver, si quieres expresar una idea, pensamiento o tu devoción a un ser querido, o bien a una persona que admiras, puedes utilizar algo más sencillo como una camisa o camiseta que no implique herir tu cuerpo. Se admira mucho la belleza que vemos en la naturaleza, pájaros muy hermosos con plumas de colores muy llamativos, felinos con pieles que nos cautivan, y a veces pareciera que queremos vernos así. Por supuesto que este es mi punto de vista. Como dije, en un momento de mi vida quise tener un tatuaje también. Afortunadamente no me lo permitieron. Otra cosa que deben recordar es que si alguien es creyente en el Dios judeocristiano y tiene un tatuaje, significa una contradicción. No, es broma. Cada quien es libre de pensar y tatuarse lo que desee en su cuerpo, pero sí es una contradicción. Mi recomendación es que cuiden su cuerpo y lo cuiden mucho. Hasta luego.